Muy buenas tardes. Entonces vamos a comenzar este día de hoy con lo que pasa. Eh, es muy importante nosotros poder entender qué es lo que está sucediendo en la política. Es un tema aburrido, es un tema harto, pues, que sinceramente yo sé que a muchas personas no les puede gustar, pero hombre, si nosotros no nos interesamos por la política, dígame entonces quién se va a interesar por las cosas que hacen los políticos, porque lo que nosotros dejamos que ellos hagan, ellos tranquilamente lo van a hacer. Pero resulta y sucede que el día de hoy no vamos a hablar específicamente de los políticos. Vamos a hablar de lo que pasa con la gente, qué está haciendo, qué están haciendo las personas, qué es lo que el ser humano en sociedad está identificando en sus gobernantes, en las personas que administran los recursos públicos. Y bueno, aunque ya es un tema trillado y quizás pasado de moda, las personas ni siquiera ni se acordarán de este hecho, pero o sea, es indudable e histórico lo que ocurrió en el Capitolio en Estados Unidos. O sea, no pasa todos los días que una turba de manifestantes entra al Capitolio para impedir que se tomen decisiones. Y obviamente, pues, específicamente lo que se estaba debatiendo ese día, que era la posesión o la acreditación como presidente electo de Estados Unidos a Joe Biden. Bueno, resulta que esto no es algo nuevo, esto no es algo nuevo, esto no es algo que acaba de pasar, esto no es que los gringos inventaron este tipo de comportamiento de recurrir a las vías de hecho para reclamar las garantías de los derechos o para demostrar que la vulneración de los derechos no puede seguir sucediendo. Y bueno, ¿por qué no vemos qué es lo que pasó quizás en otros lugares? Porque más allá de que hagamos una narración o un recuento histórico y yo explicarles a ustedes cosas que quizás más fácil lo pueden encontrar en internet y con mayor precisión, es entender qué pasó y por qué se dan estas cosas. Por ejemplo, en el año 2019, ustedes saben que la situación en Hong Kong no anda muy bien, las cosas quizás se salen de control porque la represión por parte de la policía y por parte del gobierno chino es muy fuerte en contra de los manifestantes. Entonces, en muchas ocasiones, reprimir no es la salida al miedo. Reprimir muchas veces es la salida a la confrontación. Y bueno, ¿y qué más tiene que perder una persona que cree que sus derechos están siendo vulnerados? Porque la libertad, que es un derecho quizás en el que todos anhelamos algún día, tiene que ser garantizado y las personas en Hong Kong sienten que si no hay libertad, no hay vida. Bueno, se habla de que unos activistas políticos ingresaron en horas de la noche a la sede del Parlamento en Hong Kong en modo de manifestación en contra de muchas cosas que se estaban llevando a cabo por parte de China en ese entonces y específicamente porque en ese momento se estaba tramitando una ley que permitía que las personas de Hong Kong pudiesen ser extraditadas a China, algo que obviamente resultaría muchísimo más sencillo para el gobierno chino de capturar a la oposición, de capturar activistas y promotores de manifestaciones y de marchas para simplemente pues llevárselos y no tener que rendir cuentas. Entonces esto no fue tomado de buena manera por las personas en Hong Kong. Estos activistas se tomaron el Congreso, inclusive se pueden apreciar fotos ondeando, donde estas personas estaban ondeando las banderas de la época colonial. Recuerden que Hong Kong hasta hace poco fue una colonia del Imperio Británico. Bueno, digamos que esta intervención fue más pacífica porque cuando hicieron todo lo que iban a hacer, inclusive se llegó a pintar de color negro el escudo de la municipalidad en el recinto. Pero cuando se dieron cuenta que venía la policía, entonces bueno, se retiraron de manera voluntaria y las cosas no pasaron a un mayor
a un mayor peligro quizás para ellos o una trascendencia en la violencia. Pero no nos podemos olvidar de lo que pasó en el año pasado, en noviembre de 2020 en Guatemala. Quizás el hecho más resonado sobre estos acontecimientos en la actualidad, porque resulta que un país que está sumido en la pobreza, un país que no ve cómo salir de la desesperanza y de salir de todos estos problemas económicos y sociales que se viven, resulta que sus políticos, sus senadores, deciden aprobar un presupuesto que supuestamente iba a ser histórico porque era el más alto en la historia de Guatemala. Pero ¿qué pasó? Se habla de que la mayoría de los recursos que se destinaron en la aprobación del presupuesto para el 2021 iban a ser destinados para infraestructura, e inclusive se precisa sobre alianzas con empresas privadas para invertir en ciertos proyectos de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Las cosas no están funcionando bien. Mucho dinero de ese presupuesto se iba a destinar para la adecuación e inclusive modernización de nuevos edificios para el Parlamento guatemalteco. Y bueno, la gente consideró que esto no estaba correcto, y después de que se convoca una marcha pacífica supuestamente, algunas personas deciden intrometerse, intervenir, ingresar al Parlamento e incendiarlo. Esto es un hecho histórico porque da un golpe de opinión muy importante de que cuando el constituyente primario, cuando la sociedad, cuando la persona del común no está de acuerdo con lo que se está haciendo, hay límites y lamentablemente en este caso pues fue recurrir a esta acción. Y bueno, más adelante se toma la decisión de retroceder, de derogar ese presupuesto para el 2021 y escuchar el clamor de las personas. Entonces, miren, analicemos muy bien estas cosas que están pasando en los últimos meses y en los últimos años, porque no todo es pandemia. No nos metamos esa idea a la mente de que entonces ahorita todo lo que está sucediendo es por la pandemia, que están agitados los ánimos por la pandemia. No. Las personas están cansadas y lamentablemente el diálogo no está siendo eficaz, no está siendo bueno para poder dirimir los conflictos que se generan entre gobernantes y ciudadanía. Entonces, las personas lamentablemente están recurriendo a estas acciones que incentivan obviamente a una mayor represión, pero por otro lado incentivan a otras personas, a otros países, a otras sociedades a también recurrir a este tipo de acciones para poder lograr la garantía de los derechos. Entonces, miremos que hay que respetar la ley. O sea, no quiero entrar aquí a defender a nadie ni tampoco a responsabilizar a nadie. La idea es hablar sobre cosas que están ocurriendo y que realmente tenemos que mirar. Entonces, las personas están en contra de muchas cosas que se están haciendo en la actualidad y no podemos seguir obviando esto. No podemos seguir permitiendo que se vulneren derechos, porque eso va a generar que las cosas empeoren. Entonces, espero pues que haya sido de su agrado esta intervención y esperemos pues que el camino que sigue adelante sea muchísimo más largo con qué es lo que pasa. Hasta luego.